Mujeres como tú, un espacio para la construcción en la equidad de género. Poderme expresar como yo quiera, sin que nadie me juzgue. La mentalidad de mis amigos, porque pues la mayoría son muy machistas. Mujeres como tú, porque juntas transformamos, reconocer y hacer valer nuestros derechos. Mujeres como tú, una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión para la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas. El carácter que tenemos para desarrollarnos en cualquier ámbito. Más equidad de género, protección o seguridad de la mujer. La indiferencia. Año 2022. Puede hacer las mismas cosas que el hombre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo el auditorio del Sistema Michoacano de Radio y Televisión que nos ha estado siguiendo a través de esta aventura que es grabar Mujeres como tú, con toda esta evolución y ya de regreso por fin al aire aquí desde la cabina de FM. Y bueno, con nuevas noticias quiero platicarles que a partir del día de hoy el Sistema Michoacano de Radio y Televisión también va a sumar este podcast Mujeres como tú a nuestra lista de podcasts que pueden encontrar en Spotify, en nuestras plataformas digitales como YouTube, la página web, nuestra página de Facebook y algunos contenidos que también subimos por ahí a la página de Instagram. Todas estas contenidos digitales los pueden encontrar con el nombre del Sistema Michoacano de Radio y Televisión o SMRTV. Espero que hayan tenido un muy buen inicio de año, que todas esas metas y esos proyectos que se hayan propuesto pues se cumplan y se trabaje mucho sobre todo para lograrlos. El día de hoy tenemos un tema súper interesante, algo de lo que todos los días hablamos, pero creo que lo hablamos de una manera inconsciente. Todos hemos escuchado sobre la deconstrucción de las masculinidades, sobre las nuevas masculinidades incluso, ¿no? Pareciera ser un tema popular, un tema interiorizado, al menos en el ámbito verbal, pero ¿realmente entendemos todo lo que implica este tema de las nuevas masculinidades? Para eso hoy tengo dos invitados muy especiales. Ahorita voy a presentar al primero porque una de ellas no ha llegado todavía aquí al estudio, la voy a echar un poquito de cabeza, pero aquí tenemos a Francisco Hernández, a quien todos conocemos y le decimos con mucho cariño Paco Poncho. Hola. Él es, ¿cómo estás, Paco Bien, Penélope, Poncho? muchas gracias. Qué bueno, bienvenido a tu cabina de FM. Tú sabes que tú eres de casa. Sí, ya muchos años por acá en la radio. La primera vez que vine a este estudio, ya hace como 15 años, un programa de jóvenes. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes aquí? Pues bien, porque se percibe un nuevo ambiente en el sistema michoacano, se ve el cambio, la evolución, y ese es precisamente el tema que vamos a abordar hoy respecto al ejercicio de las masculinidades, que es súper importante. Yo agregaría a estos términos que están ya familiarizados en el argot popular o están incorporándose, ¿no?, al vocabulario, que es el de los machismos, el de los micromachismos y pues cómo se ejercen las violencias, y pues tiene que ver con las masculinidades, ¿no? Yo soy una persona no binaria y constantemente me estoy cuestionando esta manera del ejercicio relacional, del ejercicio del poder, de la manera en la que estamos pues construyendo sociedad, construyendo relaciones, cómo nos desarrollamos en el ámbito familiar y cómo vamos poco a poco pues llevando esas costumbres, esta manera de actuar a distintos ámbitos, a laboral. Ayer platicábamos un poquito del tema y yo te decía que es tan importante que tiene un impacto hasta económico, ¿no? Porque las violencias pues genera el sistema policial, el sistema judicial, y bueno, pues por ahí se transversalizan pues muchas situaciones, muchas circunstancias, ¿no?, de vida. Claro que sí, justamente acabas de decir algo que me llama muchísimo la atención, que es este tema que tenemos tan interiorizado, que es esta construcción de nuestro machismo, digámoslo de alguna manera. No quiero decir machismo, quería decir de
antes de pasar a la deconstrucción de la masculinidad, ¿qué es la masculinidad, no? Sí. La masculinidad se puede asumir como todas aquellas conductas, modos de actuar, de comunicarte, de expresarte, que te depositan desde chiquito. Así es. ¿No? La manera en la que tiene que ser un hombre por el hecho de nacer hombre, ¿no? Todo lo que culturalmente, socialmente y en todos los ámbitos vas aprendiendo, esa debería ser tu masculinidad. Ahora, se habla mucho de la masculinidad positiva, que es a donde tenemos que aspirar justo con esta deconstrucción de masculinidades. Eso serían, ¿no?, las nuevas masculinidades, estas masculinidades que sí deben ser. Pero después de todo este historial de construcción de masculinidades, que también va muy de la mano con el tema de la violencia de género, de la lucha del feminismo, todo ese trabajo que se tiene que hacer para ver un cambio no es sencillo. La misma conciencia de saber que estás ejerciendo una masculinidad agresiva, que estás siendo un agresor, que estás transgrediendo los derechos de las mujeres, que estás siendo violento, que no es el actuar óptimo de un hombre y que no debe de ser así, aunque te hayan enseñado que debe de ser así. Antes de continuar, quiero presentar ya a nuestra invitada que está por acá, Elsa González, también activista, feminista y también abandera el tema de la diversidad sexual. ¿Cómo estás, Elsa? Muy bien, Penélope. Hola, Poncho, ¿cómo estás? Pues gracias. Nada más decir, sí era activista y sí el tema del feminista también estamos en reconstrucción, pero lo que sí me queda claro es que sí abogo y sí teorizo sobre el género, sobre la violencia de género y sobre lo que implica los feminismos y las masculinidades en el contexto del siglo XXI, por supuesto. ¿Qué nos puedes platicar tú sobre el tema que estamos abordando el día de hoy? De manera introductoria, yo sé que aquí vamos a hablar de muchas cosas, pero es tu minuto de presentación. Sí, claro, el tema de las masculinidades y el feminismo, como propiamente lo conocemos, o los feminismos, pues de manera histórica tiene como el año la década relevante son los años 80, justamente donde se empiezan a cuestionar justamente qué es ser hombre y qué es ser mujer. Justamente porque el planteamiento, pues desde Freud viene con lo femenino y lo masculino, y pues empezamos a teorizar que lo masculino tiene que ver propiamente con los órganos sexuales, lo mismo que el tema de las mujeres, y hoy justamente lo que tratamos, quienes estamos muy interesados o interesadas en el tema, es justamente poder replantear qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué son las masculinidades y qué son los feminismos, ¿no? Con ese, y no hablar solamente de un feminismo. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, que el planteamiento de las nuevas masculinidades efectivamente tiene de antecedente el planteamiento feminista, ¿no? O sea, eso es lo que les permite a los teóricos de las nuevas masculinidades replantearse qué es ser hombre o qué es ser masculino, ¿no? Porque cuando pensamos en estos referentes masculinos, no tiene solamente que ver con el tema del órgano sexual, que es el pene, ¿no? Sino tiene que ver con la fuerza, con la determinación, con el espacio público. Entonces, estamos en radio, pero quienes me conocen saben que Elsa González es una mujer masculinizada, ¿no? Masculinizada en el sentido de que le interesa el espacio público, por supuesto que le interesa que la vean como una mujer fuerte, y los atributos que se les puede poner a los machos o a los hombres, ¿no? Entonces, eso pues yo en el espacio público lo reapropio, y lo que siempre digo en estos espacios del sistema michoacano es que esta teoría de las nuevas masculinidades y los feminismos pues me ayudan en mi parte como funcionaria pública a querer deconstruir el espacio público, que eso es muy interesante. Tú y yo, Penélope, hace 50 años no podremos estar dialogando con una persona no binaria, porque también a Ponche, digamos, o Poncho, el hecho de decir yo no soy hombre, soy una persona no binaria, pues también habla de que está renunciando a ciertos privilegios que se les otorga solamente por ser el hecho de ser hombre. Ahora, si ustedes ven a Poncho, pues es un hombre blanco, bueno, si se identificara con el sexo masculino, pues eso lo verían como un hombre blanco, barbado. Entonces dices, pues de facto te van a tratar bien, ¿no? Claro. Y lo que hace Poncho, pues con el decir yo no soy binario, pues de entrada es decir, ay, no mames,
como que eres no binario. Sí, sí, a eso se enfrenta uno. Exactamente, Sí. y empieza como, pero ¿cómo que no quieres ser hombre? O sea, Así es. si tienes toda una serie de privilegios, de que te traten bien en público, que, bueno, una serie de situaciones que sí se pueden vislumbrar en el tema también de la pigmentocracia. Pero Sí. bueno, me pasé del minuto, No te preocupes. pero eso es lo que básicamente les quería comentar de este tema de las masculinidades y los feminismos. ¿Qué piensas de lo que nos acaba de contar Elsa? Súper interesante, es que además Elsa, como bien dice, teoriza muy bien estos planteamientos. Sí, me parece que esa es en esencia la base de lo que uno trabaja en sus procesos internos. Te cuento un poco mi experiencia de vida. Yo de muy pequeño no me identificaba con, incluso en el kinder, era un chico aislado por situaciones de violencia, ¿no? Que a veces los niños se vuelven pues muy introvertidos cuando en casa hay violencia y cuando desde luego en la escuela se recibe violencia de otros. ¿Por qué? Pues porque me veían distinto, porque veían en mi personalidad, en mi comportamiento, amaneramientos y me fueron aislando. Uno naturalmente, con el género que me fue asignado al nacer, pues se va apropiando también como del espacio con otros compañeros, ¿no? Con otros compañeros. En principio se creería que tendría que estar con los niños, porque normalmente en el binarismo de género, en esta visión colonial, se tiende a encasillar, a enjaular, por decirlo de alguna manera, a los géneros, ¿no? Entonces los niños se tienen que juntar con los niños y las niñas con las niñas. Y yo desde entonces me planteaba que no quería estar en ninguno de los dos espacios y entonces me aislaba a uno propio, ¿no? Porque no me sentía identificado con ninguno de los dos. Aquí hay algo bien interesante que ahora viene en las teorías queer como planteamiento, ¿no? De las personas trans que viven en este binarismo de género, que transitan de uno a otro. El hecho de que las personas no binarias no necesariamente somos trans, y creo que eso aplica en mi vida en ese sentido, ¿no? Porque yo no transité de un género a otro, yo me ubicaba ya naturalmente en este espacio propio y entonces desde ahí me cuestionaba mucho el hecho de cómo se ejercían los roles de género, ¿no? El por qué las niñas iban de rosa, jugaban con las muñecas, los niños los carritos, jugaban al fútbol y yo me empecé automáticamente a excluir, ¿no? No participaba de los juegos rudos, no me gustaba el filtreo varonil, ¿no? Que tiene mucho de, pues como de este sentido a veces hasta homoerótico, ¿no? Porque entre varones es común a veces como este filtreo, ¿no? De los niños y luego de los adolescentes y luego también de los adultos, ¿no? De este cotilleo, ¿no? Entre varones como para reafirmar la masculinidad y yo no me identificaba en ese espacio. Con las chicas desde luego me agrupaba porque en ellas sentía un espacio seguro, con ellas me podía desenvolver de manera más abierta, pero no quería yo feminizarme, quizá un poco por determinismo que te imponen desde casa, ¿no? Tú no te puedes pintar las uñas, tú no te puedes pintar la cara, no es bueno que te dejes el cabello largo, que hay que decir que también lo usaba largo, por ahí en los 80s era como moda, ¿no? El cabellito largo, tipo Chicos de Menudo y este sentido. Y se respetaba un poco como en esa generación, un poco como la expresión de género, ¿no? A lo mejor sin entender del todo que estábamos en la antesala de lo que ahora ya conceptualizamos y que podemos abordar de una manera pues más precisa, incluso teórica, ¿no? Como Judith Butler, que es una de las teóricas desde mi perspectiva pues más interesantes contemporáneas que abordan este tema. Entonces, salirte implica pues muchos riesgos, ¿no? Como bien dice Elsa, renunciar a privilegios que yo de alguna manera no reconocía. Sí era el niño consentido. Ahora revisaba mi chat de Messenger y me decía un amigo que es padre soltero y tiene un par de gemelos y me decía, perdóname por lo difícil que te hice pasar en tu infancia cuando te violentaba, no me daba cuenta de tu orientación sexual, te pido una disculpa, ¿no? Wow, ¿qué sentiste cuando recibiste ese mensaje? Fíjate que de momento, y ya revisándolo después, de momento le di solo un manita para arriba,
pero ya después leyéndolo con calma, dije, creo que debía haber abierto el diálogo con él, ¿no? Que esa es una de las cosas que en las masculinidades tenemos que empezar también un poquito como a tratar, ¿no? A hablar más de lo que uno vive, de cómo uno se siente violentado, ¿no? Pareciera que no es apropiado o políticamente correcto hacerlo, pero creo que ese es el camino hacia por el cual los varones pueden encontrar una salida a muchas violencias. Sí, justo lo platicábamos incluso el día de ayer, tú y yo, previo a la grabación de este programa. Los hombres tienen muy pocos espacios de expresión y de comunicación libre, sobre todo cuando se lleva al plano emocional. ¿Por qué? Porque pues culturalmente nos han enseñado que los hombres deben de estar más desconectados con sus emociones, deben de tener más temple, deben de aspirar a ser la figura de poder. Las figuras poderosas no son débiles, no lloran, no se quejan, no se humillan, no piden perdón, ¿no? Deben de mantenerse justo así en esa posición poderosa. Entonces, dentro de esta nueva construcción de masculinidades, he escuchado testimonios de algunas personas, de algunos hombres, de algunos amigos y algunos miembros de mi familia, que me comentan que justamente la violencia, cuando hay algún cambio de pensamiento o de la manera en la que actúan día a día con sus hijos, con sus hijas, con sus parejas, con sus madres, el hecho de tener el gesto de decir, terminamos de comer, levantarse, recoger su plato y lavarlo él mismo, y lavar el de la esposa, y lavar el de la mamá, y lavar el de los hijos. Dice, las primeras personas, desgraciadamente, que me violentan y me agreden, son hombres. O sea, es como esta resistencia a decir, no renunciemos al poder, ¿no? O sea, porque el machismo está intrínseco en todo lo que hacemos, está palpable, tangible, y bueno, por eso es la importancia. Yo lo escuchaba en la mañana, que todavía revisaba un poquito de qué íbamos a hablar el día de hoy, que existe que es importante el actuar del hombre. Me estoy arriesgando al comentar esto, y creo que es una idea que sí comparto. Y la participación, la visibilización y la consideración del hombre en toda esta lucha feminista. No como una persona que abandere el movimiento feminista, pero al final de cuentas es en quien estamos tratando de impactar, porque ellos han sido nuestros opresores de alguna manera históricos. Entonces, lo que estamos haciendo y hablar de deconstrucción de masculinidades justamente es poder generar un impacto en ellos. Y creo que ese cambio radical de conciencia se está logrando, pero no hay un espacio donde ellos se puedan sentir libres. No hay grupos, por ejemplo, aquí, al menos en la ciudad de Morelia o en el estado de Michoacán, no sé si ustedes conozcan alguno. Sí conocen, sí. Ahorita Paco Poncho nos los va a comentar, donde los hombres digan, bueno, yo quiero saber más sobre esto, yo quiero ser una persona más positiva, un hombre más positivo, quiero actuar de una manera diferente. ¿Qué piensas, Elsa? Ay, bueno, pues que justo como así en las mujeres no hay una sola mujer, siento que también el tema de los hombres es, digamos que amplio, ¿no? Entonces no podemos hablar lo mismo de los hombres de las clases populares que de los movimientos sociales, que los hombres gays, que los hombres de las clases medias, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí también, bueno, lo dice Rita Segato y ya lo dicen varias teóricas mujeres también, o sea, el tema per se no son los hombres, pues, ¿no? O sea, es este sistema patriarcal, ahora sí racista, sí, o sea, con esta capitalista, ¿no? También, o sea, como ponerle todos esos elementos. Y lo que yo creo que también tenemos que hacer una revisión desde nuestras propias prácticas como mujeres. Yo te podría decir que en este tramo de mi incidencia política electoral institucional, tengo amigos que los conocí muy machos y les cuesta mucho trabajo, ¿no?, reconocerse en sus actitudes violentas, pero también veo significativos avances, ¿no? Entonces, por ejemplo, de mi amigo Ricardo Carvajal, ¿no? O sea, en una posada, ¿no?, ver una envoltura de paletas y que diga, oye, Elsa, esa niña como que está hipersexualizada, ¿no? Entonces le digo, no, lo que se trata de aquí no es ser como policías del género, pues, ¿no? Decir, oye, claro, Ponche, es que esa actitud no me parece no binaria, ¿no? Me parece más cerca de lo machista, sí. Porque luego eso me parece que lo que está sucediendo. Entonces yo a ti, Penélope, te digo, es que no eres tan sorora, ¿no? Y al otro le digo, no, es que no eres tan
no eres tan nueva masculinidad así como dices, ¿no? Y yo creo que el tema de justamente de desentrañar este problema heteropatriarcal, racista, capitalista, justamente es decir que es un proceso tan doloroso como yo no me declaro todavía alcohólica ni he ido como a los AA, pero sé que esos procesos son muy contundentes de manera interna. Entonces es justamente decir, bueno, yo soy Elsa González y por momentos soy violenta, ¿no? He cometido actos de violencia y yo creo que es un primer acto de reconocer, o sea, el tema de la deconstrucción siento que es literalmente romperse y un rompimiento no es nada bonito, ni nada agradable, ni hay miel, o sea, es mucho dolor, muchas lágrimas y mucha culpa también en este tema judeocristiano de, si fui hombre y tuve una pelea muy violenta con mi pareja, si soy mujer y de pronto no estuve tan de acuerdo en una posición, en una cosa con mi amiga, pues es muy complejo, ¿no? Y entonces genera mucha resistencia. Entonces lo que yo he notado es que pues tanta resistencia pues no es tan sencillo que el chip cambie, como dicen, ¿no? Entonces yo lo que les invitaría justamente sí es a teorizar, sí es a cuestionarnos quiénes somos, cómo actuamos en el espacio público, si somos hombres o mujeres, pero me queda claro que el enemigo per se, insisto, no es el hombre. He conocido también mujeres muy patriarcales, yo en algún momento lo he sido, estoy tratando también como de no ser esa mujer, ¿no? Que de pronto le gana como todo este mamado de realidad que hemos tenido desde pequeñas, ¿no? Y pues el llamado es sí a la comprensión, sí a la tolerancia y pues que no somos, insisto, policías del género, ¿no? Porque eso luego es lo que caemos incluso los activistas, ¿no? Entonces, sí. ¿Quién es más activista? ¿Quién es menos activista? Y yo creo que el tema de gastar las palabras es eso, justamente que se piensa que Ponche y yo ya podemos ir por la calle, él agarrado de la mano de te imagines y yo al lado de mi novia, y la verdad es que no es cierto, o sea, tanto mi novia como yo en el espacio público sentimos una gran homofobia, hay espacios donde yo no me siento tan cómoda siquiera para besarla, y eso me parece que de pronto hace que ya nuestros discursos no sean tan importantes, y el tema de decir, bueno, yo soy Elsa y soy lesbiana tiene que ver por un tema de exclusión, que se vuelve discriminación, que se vuelve no ejercer ciertos derechos o todos los derechos. Los derechos humanos que son de por sí con los que nacemos, pero pueden ser los políticos, ¿no? Que me veten decir, no manches, Elsa, es que mira, la neta sí se ve muy mal que tú te beses con mujeres, ¿no? Entonces eso en el plano político, híjole, lo pensamos, ¿no? Y hace 15 años, pues ni pensar que yo pudiera casarme, ¿no? O sea, en el tema civil. Y el tema del matrimonio sí tiene que ver con un tema judeocristiano, que estamos replicando mismas estructuras patriarcales, bueno, sí entiendo todo eso, pero si yo quiero compartir una vida con la mujer que amo y tengo una familia que sí no es un chiste, es una anécdota, una familia que le cuesta muchísimo trabajo reconocerme como lesbiana, ¿tú crees que me voy a arriesgar a no proteger jurídicamente a mi novia? Pues por supuesto que se replantea nuevamente el tema de por qué quiero casarme, ¿no? No estoy diciendo que mañana me voy a casar, pero simplemente están todos estos factores que si ella y yo llegamos a hacer un patrimonio, si no hay ningún vínculo, ¿no? Que nos pueda decir que ella pueda pelear la pensión, el seguro, los seguros que ¿cuál es la solución? O sea, ¿cuál es el mecanismo? ¿No? Sí, claro. Entonces, de pronto por eso me gusta mucho que la gente hetero nos venga a ayudarnos, o sea, mucha banda venga a decir, sí, su discurso está muy chido, pero siento que el discurso se desgasta. Y las prácticas se perfeccionan, ¿no? De homofobia, de discriminación. Entonces hoy justamente que me vuelvo a enamorar, que vuelvo a tener una pareja y que vuelvo a tener así el tema de la homofobia tan presente, por supuesto que el tema de por qué nosotras y nosotros y nosotras estamos diciendo el tema importa, es por el tema de la exclusión, la discriminación, y que sí queremos ejercer nuestros derechos humanos, políticos, civiles y los que falten. Claro, acabas de mencionar varios temas súper importantes que siempre están en la mesa, pero no se atienden, ¿no? Incluso el mismo mecanismo para hacer política pública, ¿no? No sabemos de dónde partir, y dijiste algo que me llamó mucho la atención. Yo soy psicóloga,
Y pasa mucho que cuando la gente dice, tú eres psicóloga, seguramente se imagina que los psicólogos, sí, tenemos la salud mental perfeccionada, ¿no? Claro. Así como ustedes que ven por los derechos, por el tema de la diversidad, que conocen y dominan este tema, yo creo que la gente los vemos y pensamos, no tienen un problema, se relacionan con personas que tienen esta conciencia de las nuevas relaciones, de los feminismos, de las masculinidades, ellos se desarrollan en su día a día bien. Pero lo platicábamos incluso con ustedes dos en momentos aparte, y los dos me contaban su propia experiencia de que nosotros también tenemos interiorizados algunos machismos y todavía estamos en un proceso de deconstrucción. Sí. ¿Qué me puedes decir tú de eso, Paul? Que constantemente hay que estarse cuestionando el actuar, la manera en la que nos comportamos. Me parece también bien interesante la cuestión simbólica, ¿no? Porque muchas veces las violencias, esto que se denomina ahora, ¿no? Como las violencias pasivas, ¿no? Que sin querer haces un comentario y entonces ofendes, o una mirada, algún gesto. Entonces, porque efectivamente tenemos muy interiorizadas muchos comportamientos, muchas maneras de actuar, y constantemente estamos discriminando y estamos violentando a las personas. Me parece muy interesante ahora, por ejemplo, en el tema de lo no binario y del lenguaje incluyente, cómo la gente muchas veces se esfuerza, ¿no? Y traigo a relación esto porque justo Elsa acaba de plantear que no tienes que obligar a las personas, por ejemplo en mi caso, a hablarte con mis pronombres, ¿no? Tú efectivamente ves que mi expresión de género es masculina, y lo pongo así entre comillas, y probablemente te dirijas a mí pues como un varón, ¿no? Porque es lo que ves. Pero justamente me parece interesante que no tienes por qué forzar a la gente a hablar como tú quieres o como tú necesitas, porque justamente tienes que generar la conciencia de que este es un proceso y que vamos de a poco y que juntos estamos construyendo, estamos reconociendo estas realidades, construyendo y deconstruyendo estos otros espacios en donde realmente nos podemos sentir identificados. Por ejemplo, en el tema del reconocimiento de las identidades no binarias, yo justo, y voy a balconear aquí a algunos funcionarios, pero tengo algún tiempito en el proceso legal para el reconocimiento de la identidad no binaria, y se pasa la bolita, ¿no? Entre una dependencia y otra. Y a veces esta falta de voluntad política que tiene que ver pues, justamente con lo público, con el ejercicio incluso de un presupuesto, porque es realmente en donde se ve materializado mucho de este proceso, ¿no? Porque pues es un nuevo trámite, va a ser un nuevo trámite, va a implicar una burocracia, el armado de un procedimiento, y bueno, ahí estamos en la lucha, ahí estamos rompiendo con el patriarcado, ¿no? Desde lo jurídico, desde lo político, desde lo social, para que haya un reconocimiento, y que tiene que ver con todos, no solamente tiene que ver con nosotros, tiene que ver con todas las personas, porque esto nos puede plantear hasta la posibilidad de un cambio de nombre. Y ahí se los dejo para que lo empecemos a elaborar y a construir. Muchísimas gracias, Paco, muchísimas gracias, Elsa. Desgraciadamente el tiempo se nos fue como el agua, la verdad. Me gustaría no cerrar el tema, no hacer conclusiones, porque los quiero invitar a un segundo programa que espero que tengan chance la próxima semana, porque creo que media hora para abordar este tema fue muy poco, y creo que hay muchas otras cosas que vale mucho la pena mencionar. Así que ahorita al aire los comprometo a que vengan la próxima semana. Ya me dijeron que sí, ustedes no lo ven, pero sus caritas dijeron que sí. Entonces, con esto nos despedimos. Mi nombre es Penélope Ochoa Trujillo, y muchas gracias por escuchar Mujeres como Tú, un programa de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas. Nos vemos la próxima. Chao. Gracias. Mujeres como Tú, un espacio para la construcción en la equidad de género. Poderme expresar como yo quiera, sin que nadie me juzgue. La mentalidad de mis amigos, porque pues la mayoría son muy machistas. Mujeres como Tú, porque juntas transformamos. Reconocer y hacer valer nuestros derechos.
Mujeres como tú, una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión para la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas. El carácter que tenemos para desarrollarnos en cualquier ámbito. Más equidad de género, protección o seguridad de la mujer. La indiferencia. Año 2022. Puede hacer las mismas cosas que el hombre. Cosas que el hombre. Cosas que el hombre. Cosas que el hombre.